Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presenta. Con el claro reto de la pandemia del COVID-19 y de mantener óptimas operaciones, este martes el gobierno de la República transfirió la administración por 12 meses prorrogables de los aeropuertos más importantes con que cuenta el país a la Nacional Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios. Se trata de los aeropuertos Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, Juan Manuel Gálvez de Roatán y Golozón de la Ceiba, que pasan a ser administrados por la nueva entidad pública conformada por las autoridades de varias secretarías de Estado. Mientras que el histórico aeropuerto de Toncontín de la capital queda bajo la tutela de Palmerola International Airport, transnacional que en este momento avanza en las obras de construcción de la terminal aérea que se levanta en el Valle de Comayagua. El proceso culminó ante la desilusión del gremio empresarial que pidió al gobierno desistir del manejo y dar paso a una junta sin fines de lucro integrada por delegados de las cámaras y asociaciones afiliadas al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, pero no tuvo eco en la administración del mandatario Juan Orlando Hernández. En la ceremonia, Peter Fleming, director general de la División de Aeropuertos del Grupo EMCO Múnich, apuntó que lo más importante es la transición del aeropuerto Toncontín a Palmerola, cuando este último inicia a dar servicios. Nuestro principal objetivo es demostrarles a todos los hondureños que sí podemos hacer las cosas. Nos criticaron y aquí estará operando el aeropuerto de Palmerola, aseguró Fleming a la prensa local. La entrada de EISA a la vida institucional pone fin a 20 años de concesión a favor de Aeropuertos de Honduras que concluyó el 28 de septiembre pasado. De acuerdo a un comunicado de EISA, nace con el fin esencial de brindar un mejor servicio, comodidad, seguridad y conectividad a los usuarios y todos los lineamientos de tecnología actualizados. La entidad tiene respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo BID como sociedad mercantil de propósito especial que busca transparentar el proceso y agilizar la toma de decisiones. Leo Castejón, asesor de la transición y comisionado presidente de la Superintendencia de las Alianzas Público-Privadas, dijo que EISA contempla revisar tarifas aeroportuarias y ampliar la conectividad en beneficio de pasajeros y usuarios. La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos asume la presidencia del Consejo de Administración de EISA, que integran 5 miembros propietarios y suplentes, y las Secretarías de Recursos Naturales y Ambiente, Seguridad, Turismo y de Promoción de Inversiones. El año pasado, el volumen de pasajeros en los 4 aeropuertos internacionales creció 3.4%. Aeropuertos de Honduras informó también que 2.431.659 pasajeros entraron y salieron al país, con un alza interanual de 79.175 viajeros. Asimismo, se incrementaron las entradas y salidas de pasajeros en vuelos internacionales al pasar de 1.756.990 a 1.815.789, equivalente a 58.799 pasajeros más. El movimiento de pasajeros nacionales también creció al pasar de 595.494 a 615.780 viajeros, equivalentes a 3.4 adicional. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Radio Visión Honduras nos puede sintonizar si va a salir en algún momento de su casa en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en La Ceiba, en Tela, en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central, y la 90.3 en la cálida Choluteca. Saludamos a la gente que nos sigue a través de Canal 11 también dentro y fuera del país. Estamos listos para hablar hoy de cómo se van a manejar los aeropuertos en Honduras después de que Interairport manejó por 20 años los aeropuertos.
Vamos a hablar con las personas que estarán al frente ahora del manejo de los aeropuertos y también consultarles cuando el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés en las últimas semanas ha venido diciendo de que una asociación sin fines de lucro debió manejar los aeropuertos. Esa parte no la he entendido. Una asociación sin fines de lucro que manejaría los aeropuertos. Ahí tengo mis dudas, no sé cómo sería, pero el señor Barquero lo ha pedido reiteradamente, incluyendo las horas previas a que se hiciera esta transición. Saludo al ministro de INSEP, el ingeniero Roberto Pineda. Ministro, es un gusto que esté con nosotros. Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Y aquí pues el día de hoy muy contentos para informar a la población y a sus televidentes de todo lo que ha pasado con esta nueva historia que estamos generando a partir de ayer. Sí, gracias. El director de Aeronáutica Civil está con nosotros también esta mañana. Está con nosotros don Wilfredo Lobo. Bienvenido, don Wilfredo. Buenos días, don Raúl. Un placer saludarle. Listos para comentar esta mañana esta nueva etapa en los aeropuertos internacionales, en la aviación civil de Honduras, así que estaremos aquí esta mañana con mucho gusto. Gracias, bienvenido, don Wilfredo. Está también el superintendente de las acciones público-privadas del país, con nosotros don Leo Castellón. Don Leo, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y todo su equipo de Canal 11 y toda la audiencia que nos está viendo desde sus hogares o desde los diferentes medios que hay hoy día. Esperamos poder informar bien. Un saludo también a don Roberto Pineda y a don Wilfredo Lobo. Muy buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Bueno, empezamos con don Roberto, el ministro, don Roberto Pineda, ministro de INSEP. Ingeniero, ¿qué es EINSA y por qué se toma la decisión? ¿Se cancela el contrato a Interairport? ¿Y cómo se van a manejar estos aeropuertos? Si menciona los aeropuertos para que el pueblo hondureño esté consciente qué es lo que pasa a partir de ayer que ustedes han tomado posesión de esto. Bien, Raúl y televidentes y miembros del panel. Como decíamos al principio, esto es un hecho histórico. Es la primera generación de concesiones pues, que finaliza y que el día 28 la concesionaria anterior finalizó sus operaciones. El día de ayer pues fue ya un procedimiento formal para la entrega pues de los 3 aeropuertos de San Pedro Sula, Piedad Morales, Golosón y el Juan Manuel Gálvez de Roatán. Igualmente aquí en Tegucigalpa se hizo pues el traspaso para la concesionaria PIA que así estaba establecido dentro de la modificación 3. Aquí son 2 momentos importantes que hay que mencionar. Esto que hablábamos, la entrega de Toncontín a PIA, y el segundo momento, pues igualmente que es la transición de los aeropuertos a la empresa AEISA. Y esto pues próximamente también el asesor, el ingeniero Leo Castellón, podrá ampliar. Este es un proceso que hemos venido construyendo desde el año pasado a través del Consejo Superior de Alianzas Público-Privadas para la transición de los 3 aeropuertos. Y ahí es donde se formó pues con el acompañamiento del BID y con el acompañamiento de técnicos contratados por el BID ALG, una sociedad de propósito específico donde se le puso el nombre de ISA, que es Empresa de Infraestructura de Servicios Empresa Hondureña de Servicios Aeroportuarios. Entonces, esto hace que sea un periodo de transición. Los primeros 3 aeropuertos, los que estamos hablando de ISA, pues estarán en un proceso de 12 aproximadamente hasta 18 meses
Y en otra situación también paralela se estará construyendo lo que es la nueva concesión que posiblemente pueda durar entre 25 y 30 años. Esto es importante para nuestro país porque regresan los activos de las concesionarias al Estado, en el caso de ISA. Y en el caso de Palmerola, pues PIA, pues regresan a PIA tal como establecido en el contrato. Así es que nosotros nos sentimos, es un reto bastante difícil, bastante importante para el país, y al final, pues, este equipo de trabajo que ha venido transformando y ha venido construyendo estas opciones, es un trabajo, pues, un trabajo de equipo, un trabajo del Consejo Superior SAPP. El ingeniero Castellón ha estado, pues, completamente metido en este proceso, el ministro de Inversiones, Luis Mata, completamente, y así cada uno de los participantes, la Dirección de Aeronáutica Civil o la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, igualmente. Este es un proceso de los más complicados que pueden existir, y viendo pues lo que ha sucedido con la pandemia, pues lógicamente hace de esto retos completamente diferentes. Sin embargo, ya las empresas, tanto PIA, tienen ya los planes establecidos conjuntamente con sus operadores o asesores. En el caso de PIA, pues tenemos aeropuertos de Múnich. En el caso de ISA, pues está Haas DC, que es la que acompañará toda la operación. Sí. Me dice entonces que AINSA estará administrando estos aeropuertos por 2 años y luego vendrá una nueva licitación para una nueva concesión. ¿Es así, ministro? Así es, así es. Aproximadamente puede haber una transición entre 12 y 18 meses y posteriormente, pues, que ya estamos en proceso de construcción de toda esta nueva concesión, pues entrará a funcionar, pues, a finales de ese tiempo y a licitarse y hacer todo lo que corresponda para una concesión entre 25 y 30 años. Aquí el ingeniero Castellón es el asesor, pues, de ISA, podría ampliar fuertemente lo que es estos conceptos. Ingeniero Castellón, yo recuerdo que en los contratos anteriores la empresa que manejaba los aeropuertos tenía exactamente eso, el manejo. Pero si la pista se dañaba, el gobierno de Honduras tenía que repararla. Esperamos que eso en la próxima concesión no pase, pero AINSA, ¿cómo va a administrar estos 2 años mientras se estructura la manera que vendrá esa nueva licitación para dar una concesión entre 25 o 30 años, como dice el ministro Pineda? Bueno, don Raúl, a mí siempre me gusta empezar por aclarar un poco qué es una alianza público-privada y qué es una concesión para que podamos tener un mejor entendimiento, porque hay mucha desinformación en el entorno de las concesiones. Y las concesiones son verdaderamente una herramienta para el Estado, en el sentido de que la inversión que hacen las concesiones vienen a cubrir la brecha en infraestructura, en este caso de las concesiones que han sido aplicadas en Honduras, que el Estado dedica ingeniero, solo lo voy a interrumpir un momento, ya que va a hacer aclaración y me parece correcto, porque también siento que las concesiones que se han dado en Honduras se han satanizado todas. Y qué bueno que usted va a explicar esto. Sí, y a eso voy, Raúl, porque sí se han satanizado y en algunos casos se han agarrado de temas de abanderamientos políticos. Y las concesiones verdaderamente son una fuente de inversión y una fuente de generación de empleo. Y lo que es una asociación público-privada es eso mismo. Es una asociación entre un bien o servicio del Estado que puede ser mejorado por un operador privado que es experto
en determinado campo. Y el objetivo final de una concesión, o el objetivo primordial, mejor dicho, es el beneficio del pueblo hondureño o de los usuarios de las concesiones. El ministro Pineda hablaba de esta concesión siendo una primera generación. Nosotros las hemos clasificado en diferentes generaciones. Las concesiones actuales que tenemos y que son que están a vista de todo el pueblo hondureño, que son los puertos, las carreteras, infraestructura como el centro cívico, servicios, ya son una segunda generación. Y en este proceso vamos a entrar a una tercera generación de la mano de la nueva institución que se encarga de estructurar los proyectos de concesión, que es el Consejo Superior de APP, con la diferencia que hoy existe la asesoría y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo con su unidad robusta que tiene de alianzas público-privadas y su experiencia que tiene en toda la región. Entonces, estas concesiones se hacen con una fuerte inversión para generar empleo, para crear un balance entre el Estado y el concesionario para beneficio del pueblo hondureño. Y si la concesión o el concesionario pierde, el Estado pierde. Si el Estado pierde, la concesión pierde. Y así sucesivamente. Entonces, a mí siempre me gusta dejar claro el concepto de las concesiones. Las concesiones son buenas, están regidas por un set de reglas que es el contrato de concesión, y el éxito de la concesión va a ser la buena forma en que ha sido estructurado ese contrato. Y el contrato, por supuesto, tiene cláusulas que están sujetas a diferentes criterios por las partes. De repente, y el concesionario cree que el Estado no le está cumpliendo y se aboca a una de las cláusulas que se dirigen a ese tema específico, o de repente el Estado cree que la concesión no le está cumpliendo y pues ahí está ese set de reglas para resolver cualquier controversia que se pueda presentar. Recordemos que el objetivo siempre va a ser el balance para beneficio del pueblo hondureño. En el caso de la concesión del aeropuerto, ¿quién es el beneficiario? El beneficiario es el pasajero, el usuario, primordialmente el hondureño que usa los aeropuertos, y por supuesto también los visitantes desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de venir a hacer cualquier actividad que mejore la economía del país y pues todos los colaterales que existen. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría pues referirme al tema de la concesión de los aeropuertos, y como decía el ministro Pineda, esta es una concesión, este es un hito histórico. Primera vez que termina una concesión después de 20 años. Y la superintendencia lo que le corresponde hacer es devolver los bienes que la concesión manejó durante 20 años. Para eso pues hacemos un proceso y se le devuelve los bienes, en este caso a INSEP, que preside el ministro Pineda. INSEP es el dueño de los activos por parte del Estado, y en este caso la concesión tomó dos rumbos, como él bien lo decía. Un rumbo es la asignación nuevamente de esos bienes a PIA, que es Palmerol International Airports, como una extensión de la concesión y como una migración del proceso, y el otro, los otros tres aeropuertos pasan a EISA, la Empresa Hondureña de Infraestructura Aeroportuaria, que tendrá una operación temporal. Y es importante mencionar que en este proceso de pandemia que estamos pasando todos, el Estado tiene que garantizar el uso la operación de los aeropuertos, el buen uso por parte de los pasajeros, y esa es la garantía que el Estado da a través de este proceso de transición. Al mismo tiempo, se va a concesionar en el largo plazo por parte del Consejo Superior de las APP y del BID. Está siendo estructurado ese proyecto que va a tomar lo mejor de la concesión de los 20 años y lo mejor de esta operación temporal para ponerlo en una expresión de interés que va a ser lanzada a licitación pública, donde podrán participar compañías nacionales y extranjeras para concesionar los aeropuertos por los próximos 25 o 30 años, como hemos dicho. Lo importante y lo más importante es esa diferencia entre las generaciones de concesiones, donde esta tercera generación que se va a dar va a tener establecidos montos específicos de inversión y fechas establecidas de desarrollo en infraestructura, equipamientos,
que por supuesto nos va a llevar a una mejor conectividad, que es lo que queremos todos los usuarios, a una mejor competitividad que se puede resolver en mejores precios para los pasajeros y en una mejor atención de las áreas donde los aeropuertos funcionan y más allá de eso. Entonces, eso es en resumen, y la empresa hondureña de infraestructura y servicios aeroportuarios, EISA, tomará esa operación durante estos 12 a 15 meses y hará las mejoras necesarias principalmente en las prioridades que existen en los aeropuertos, no necesariamente en infraestructura, licenciado Valladares, sino que en servicios y en las mejoras que se pueden hacer de inmediato. La mejora en infraestructura y el desarrollo a largo plazo vendrá en la concesión que se va a otorgar en los próximos meses. Servicios, mejoras y una buena operación de los aeropuertos. Así es, ¿verdad? Es correcto. La expectativa que tenemos con el acompañamiento de Houston Airports, que es una corporación, y aquí no solo se trata de traer el expertise de Houston Airports para operar el aeropuerto, sino que traer todo el network o toda la conexión que ellos tienen en función de hacer que los aeropuertos se conecten con el resto del mundo. Y aquí ellos nos ponían un ejemplo para poder ilustrar el trabajo que ellos hacen. Ellos nos contaban que en el caso de Roatán es un aeropuerto que tiene aproximadamente 350,000 pasajeros al año. Es un destino turístico, es una isla con mar, playa, un destino paradisíaco. Y lo comparaban con el aeropuerto de Liberia en Costa Rica, que ellos tienen varios años de estar operando ya. Y nos decían, cuando nosotros agarramos la operación del aeropuerto de Liberia en Costa Rica, era muy similar a lo que ustedes tienen en Roatán en este momento. Destino turístico, playa, mar. Y en el momento que lo agarramos, hace unos cuantos años, tenía 350,000 pasajeros, casi lo mismo que tiene Roatán. Hoy día, Liberia, bajo nuestra operación y bajo nuestra network y conectividad de alianzas que tenemos, maneja 1.2 millones de pasajeros al año. Es decir, no solamente corresponde a la operatividad, a la seguridad, a la atención al pasajero, sino que a la experiencia que ellos tienen en diferentes aeropuertos y las alianzas que pueden generar para crear esa conectividad. Lo que yo aspiro como hondureño, como usuario del aeropuerto, es ir al aeropuerto y alcanzar mi destino con la menor posible cantidad de conexiones. A mí me gustaría que hubieran vuelos disponibles de Honduras directo a varios destinos en Estados Unidos, en Sudamérica, en el Caribe. Sin embargo, eso no se da porque los aeropuertos en este momento no tienen la conectividad que deseamos. Entonces, Houston Airports viene a aportar ese expertise de operación, de seguridad, de procedimientos aeroportuarios, y adicionalmente viene a aportar el crecimiento que ellos tienen a través de su red de alianzas. Sí. ¿Qué piensa el director de Aeronáutica Civil, don Wilfredo Lobo, sobre esta entrada ya en el manejo de los aeropuertos de parte de AINSA y al finalizar el contrato de Interairport? ¿Está listo ya Aeronáutica Civil con todo lo que corresponde a ustedes en cuanto al manejo de los aeropuertos? Don Wilfredo, el micrófono, por favor. Buenos días. Buenos días, creo que me están escuchando, ¿verdad? Tengo un problema un poquito con el internet, pero espero que me estén escuchando. Efectivamente, don Raúl, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil es la institución del Estado para las actividades de la aviación civil en nuestro país. En ese sentido, estamos entrando a esta nueva etapa del manejo de los aeropuertos internacionales de nuestro país, y por supuesto, como Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, como institución técnica, desde un principio seguimos un proceso para asegurar de que la operación se iba a manejar de la manera eficiente y segura. Se instalaron mesas de trabajo, tanto con PIA como con EISA, nuestros áreas técnicas, igualmente con los técnicos de estas dos empresas que van a operar los aeropuertos, y durante
varias semanas estuvimos trabajando en un cronograma de cumplimiento que se llevó con éxito en el día de ayer, el día 28, perdón, tuvimos el placer, después del cumplimiento de las regulaciones de la aviación civil por parte de PIA e ISA, que demostraron técnica y administrativamente que estaban preparados y cumplían con los requisitos tanto nacionales como normativas internacionales. Nosotros procedimos entonces a hacer entrega del permiso de operación a AN y San Pedro Sula, e igualmente a PIA para el aeropuerto de Toncontín. Asimismo, hicimos entrega de los manuales correspondientes para cada uno de estos aeropuertos para que la operación continúe sin interrupción, y como Aeronáutica Civil estaremos dando igualmente los servicios de navegación aérea que le corresponde a esta institución. Sí, díganme algo, los tres, iniciando con el ministro Pineda. AINSA, ¿quién es AINSA? ¿Quién está detrás de AINSA? ¿Cómo se ocurrió conformar AINSA para hacer este periodo de transición entre el término del contrato de Aeropuertos de Honduras, de Interairport, y pasar a 2 años, como lo dice don Leo Castellón y el señor Lobo también, don Wilfredo, como don Roberto, a manejar esto para luego hacer una licitación de una concesión entre 20 y 30 años? ¿Cómo surge esto, ministro Pineda? Bien, Raúl. A partir del año pasado, creo que fue el decreto 64, se formó el Consejo Superior de Alianzas Público-Privadas. Y ahí se dio instrucciones precisas de ver varias concesiones. Una de las más importantes, o en este momento la más importante, por su finalización, eran los aeropuertos. En ese momento, pues, el señor presidente, a través del Consejo, pues, dio esas instrucciones y procedimos desde el año pasado a hacer un trabajo ya con la concesionaria en su momento y con todas las instituciones involucradas en los aeropuertos. La pandemia, lógicamente, vino a hacer un atraso para todo lo que teníamos ya establecido. Sin embargo, seguimos trabajando y al final, pues, el Consejo Superior decidió ir en 2 vías. Y la que explicaba, pues, al principio, en un periodo primario, que es un periodo de transición, y un periodo paralelo también, que es el periodo de la formación de la empresa y el periodo de concesión. Empezamos entonces a buscar todas las alternativas legales para la formación de EISA. EISA es la empresa hondureña de infraestructura de servicios aeroportuarios. Ese fue el nombre que se le puso, pues, a la empresa, que es una empresa mercantil con capital público, pero de índole privado. Y así se estableció después de un proceso consultado a todas las instituciones, y al final, pues, fue formada la empresa. ¿Qué es lo que pasa después? La empresa, pues, lógicamente, una vez formada, hace su transición, hace su formación de todo su estructura organizativa, su estructura operativa, y el día de ayer, pues, los días anteriores, estábamos prácticamente listos para lo que ustedes pudieron observar. Es un proceso bastante complicado, bastante difícil, pero que todas las instituciones que han estado involucradas y todos esos personajes de repente anónimos en este momento, que también han estado en cada uno de los aeropuertos, de los 4 aeropuertos, haciendo su trabajo para verificar todos esos bienes o todo lo que va a traspasarse o se traspasó al Estado y luego a PIA y luego a EISA, pues ha sido un trabajo bastante fuerte.
Así es que EISA al final lo que va a hacer pues es transformar, como decía muy claramente el ingeniero Leo Castellón, transformar lo que hemos venido haciendo o lo que ha venido haciendo antes la concesionaria, transformarlo de una manera más positiva, dándole toda esa seguridad, pues lógicamente al usuario, que es el final pues de todo este proceso. Hay inversiones también, como lo hablábamos, que posiblemente sean definidas para la próxima licitación a largo plazo, y lo importante ahorita es ver que continúe una operación efectiva y una operación con todos los protocolos, porque estamos en tiempo de pandemia, con todos los protocolos de bioseguridad ya establecidos. PIA, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, ha establecido un programa de bioseguridad que es en este momento es el mejor posicionado o el mejor de todo el país. Ustedes lo podrán ver en el aeropuerto de Toncontín, y al final esto en qué redundará, lógicamente en una mayor continuidad de la operación, procesos más cortos, y pues todo esto beneficiará a todo el usuario que se transporte pues en este aeropuerto, y lógicamente en los aeropuertos de San Pedro Sula, de Roatán y de Ceiba. Sé que ICE está haciendo lo mismo, hemos trabajado conjuntamente, y al final esperamos que esta operación, que lo que mencionábamos al principio, que iba a ser prácticamente un cambio, un switch, darle lo que sucedió antes y esperar lo que sucedió en este momento, hacerlo de esa forma. Sin embargo, los estándares que nosotros debemos de tener como hondureños, como gobierno, son estándares altos, muy altos, y ahí tenemos que apuntar para darle mejor satisfacción a toda la población hondureña. Sí, voy con el ingeniero Castellón, con don Leo. Sí, Raúl, Leo, mire. Dígame, no, dígame, sí, no, después le pregunto, diga. Sí, mire, y a mí me gustaría, para reforzar lo que el ministro Pineda dice, recordemos que en algún momento las actuales concesiones tenían muchos temas por mejorarse. Llámese cláusulas en los contratos, llámese estructuración del proyecto en su etapa inicial, y es por eso que el gobierno de la República le pide al Banco Interamericano de Desarrollo que haga una asesoría de cómo están funcionando en este momento las APP y cómo se han venido formulando. Y es por eso que se crea esta unidad, esta nueva unidad que se llama Consejo Superior de APP. El proceso de la licitación o de la asignación de los aeropuertos ya estaba en curso cuando esto sucedió. Entonces esto vino a retrasar un poco ese proceso. Sin embargo, se está iniciando un nuevo proceso para lanzar la licitación. Lo interesante, y aquí voy a pasar a ISA, lo interesante de ISA es que es una compañía de derecho privado, regida por el Código de Comercio. Sí es de capital público porque el dinero lo está poniendo el Estado en este capital inicial. El dinero va a retornar al Estado, a las arcas del Estado, cuando esta operación termine, y esperamos que a pesar de la pandemia pueda haber un superávit en esa operación que pueda ser destinado también a los aeropuertos. Pero lo interesante acá es que esta compañía es un híbrido, y le voy a poner un ejemplo para que podamos entender más claramente por qué se tomó la decisión de hacer esta compañía ISA. Las empresas estatales se rigen por ciertas prácticas. Antes que me explique por qué deciden hacer esta compañía, tengo estas preguntas. Sí. Las hice en este momento mientras ustedes hablaban. ¿Por qué no se renovó con Interairport? Se forman a INSA. ¿Por qué no se queda el gobierno manejando los aeropuertos? Porque las alianzas público-privadas han tenido sus cosas buenas y sus cuestionamientos. Por ejemplo, COVID hasta han quemado casetas.
ha amenazado al gobierno de Honduras de presentar una demanda porque no le pagan y no les cumplen. ¿Y por qué decidir hacer una concesión de 20, 30 años y para dentro de 2 años, como me dice usted, mientras AINSA maneja los aeropuertos? Bueno, ahí me voy a remontar a algunas de las cosas que he estado diciendo. Había una opción de prórroga de 10 años que no se otorgó. No se otorgó porque se creyó que el contrato de concesión actual estaba muy desactualizado y era una oportunidad, o es una oportunidad para que los próximos años se estructure un mejor contrato donde vayan bien específicas los montos de inversión, las fechas que tienen que invertir y el crecimiento que tienen que tener los aeropuertos. Esa fue la principal razón por la cual se tomó la decisión de hacer una nueva concesión. En efecto, había un derecho a prórroga, pero fue denegado por esa oportunidad que se identificó en los aeropuertos para que hicieran de la mano de un contrato más específico. Y lo que usted me dice, y es por eso que le explicaba anteriormente, que se hizo una consultoría de qué estaba pasando en las concesiones y cómo se podían mejorar. Es por eso que la próxima concesión es una nueva generación, donde ya están cubiertos aspectos que posiblemente no estaban abarcados en los contratos anteriores y donde verdaderamente tenemos una oportunidad de mejora. ¿Y por qué concesiones, licenciado Raúl? Porque estos son organismos especializados en la operación de cada cosa. Nosotros necesitamos que los aeropuertos sean manejados por una empresa que tenga, o por una institución, llámese privada, llámese concesión, llámese alianza público-privada, que tenga el expertise para que haga crecer los aeropuertos. Y a eso iba, a ponerle el ejemplo de cómo funciona una empresa netamente estatal y cómo debería funcionar, en este caso, EISA o un concesionario que opera los aeropuertos. Y le voy a poner el ejemplo específico de la empresa nacional portuaria, donde anteriormente operaban los muelles, la portuaria donde la terminal de contenedores, para ser más específico, era operado por una empresa estatal. A pesar de que había gente con mano de obra muy calificada y gente certificada, los procesos para hacer ágil la operación eran complicados, burocráticos. Y le voy a poner un ejemplo específico. No sé si usted recuerda, pero hace 5 años de repente se arruinaba una grúa y pasaban 2 meses, 3 meses en el proceso para comprar el repuesto de la grúa, y eso hacía perder una operación ágil. ¿Qué pasa ahora con el actual concesionario? La grúa se arruina y a las 3, a las 4 horas o al día siguiente, si no tienen el repuesto, la tienen funcionando, porque los procesos para poder hacer ese tipo de contrataciones son mucho más ágiles y vienen de la mano de gente que tiene una serie de alianzas en diferentes partes del mundo y bastante experiencia. Entonces, por eso se creó EISA, porque es una compañía, como decíamos, de derecho privado, y aquí lo que hemos tratado de hacer es agarrar las mejores prácticas de una empresa netamente estatal, pública, y la empresa privada. Y es por eso que un aeropuerto necesita decisiones ágiles, decisiones rápidas, que no sean entorpecidas por procesos burocráticos, y por eso es que también posteriormente a la creación de EISA estamos contratando, y esta es la agilidad que tenemos de empresa privada, pero tomando en cuenta los procedimientos y las buenas prácticas también de ambos lados. Entonces, a partir de la operación estamos haciendo un proceso ya de selección para establecer un gobierno corporativo ágil de la mano de una consultoría internacional, y hemos invitado a participar a empresas como Pricewaterhouse, Deloitte, Ernst & Young, London Consulting, para que nos puedan establecer un gobierno corporativo transparente, y al final de esta operación podamos rendir cuentas totalmente transparentes y decir: aquí está, misión cumplida, la operación del aeropuerto se dio y aquí está la concesión otorgada de la forma que debió haberse hecho desde un inicio. Así que eso es lo que nos hace más ágil con EISA, y esa es la razón del gobierno de haber creado este híbrido, le podría llamar, que es esta compañía
la cual podemos aplicarle las mejores prácticas de la empresa privada y del sector público. Sí, voy con el director de Aeronáutica Civil, don Wilfredo Lomo. Recuerdo cuando lo nombraron, ¿cómo encontró Aeronáutica Civil usted? ¿Cómo está en este momento Aeronáutica Civil? Forma parte ahora de AINSA, que asume esto de los aeropuertos por el tiempo que vendrá la licitación para la nueva concesión. Hay modernidad ahora en Aeronáutica Civil porque como periodista y también como conocedor con muchas fuentes, recuerdo la Aeronáutica Civil ha tenido muchos problemas técnicos, de logística, de preparación del personal y una oficina tan importante como es Aeronáutica Civil en este tema de los aeropuertos. ¿Cómo recibió usted? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo están hoy? Y al asumir como parte de este grupo de AINSA, ¿cuál es el momento que tiene Aeronáutica Civil? Bueno, Raúl, quiero decirle que en los últimos 3 años, Aeronáutica Civil ha hecho un trabajo que poco a poco ha subido el nivel de Aeronáutica Civil, tanto en su personal. Nosotros invertimos en capacitación en los últimos 3 años. Alrededor de $450,000 anuales en capacidad civil se vaya fortaleciendo. Y no solamente ese ha dado como resultado también el que Aeronáutica Civil, como usted recordará, en el año 2019 nosotros certificamos 2 aeropuertos en Honduras que nunca habían sido certificados. Durante 60 años de existencia de un aeropuerto como el de San Pedro Sula, no se habían hecho los aeropuertos certificados. Fuimos por esa ruta y cumpliendo con todas las normativas internacionales y supervisados por la Organización Internacional de la Aviación Civil, Aeronáutica Civil logró certificar 2 aeropuertos. En abril del 2019, San Pedro Sula, y en diciembre del 2019, el aeropuerto de Roatán. Y no solamente eso, este fortalecimiento en la capacitación de nuestro personal técnico logró por primera vez Honduras alcanzar en las auditorías que la OASI realiza a los estados, que son 193 estados alrededor del mundo que conforman la OASI. Honduras estaba en un nivel muy bajo en cumplimiento de la vigilancia de la seguridad operacional. El año 2017 nosotros, yo había llegado a la agencia en ese momento, un 55% que estaban en aquel momento, subió a un 73%. Una auditoría realizada en el 2018 complementaria, Honduras por primera vez logró alcanzar una calificación de 90.01%. Poniéndose casi al frente en la región centroamericana como un país que está inspecciona estas auditorías que hace la OASI. De tal manera que en este sentido puedo decirle que hemos mejorado sustancialmente en todo aspecto en la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. Igualmente en nuestra administración logramos cambiar todo el sistema, digamos que año no se había hecho. En el 2019 tuvimos también la dicha de tener 2 radares nuevos en San Pedro Sula, un radar primario y un radar secundario, y un nuevo sistema, un nuevo edificio del centro radar con tecnología de punta, y seguimos trabajando en esa ruta de mejoramiento. Así que a la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil igualmente ha participado en este proceso digamos, de esta nueva era de los aeropuertos internacionales, acompañando tanto a INSEP como a NASAP en la reversión de los bienes que se dan o que han sido entregados
tanto a PIA como a EISA. Igual es la vigilancia de la seguridad operacional. Tuvimos que hacer un trabajo con el equipo técnico, tanto de PIA como de EISA, que afortunadamente gran parte del personal operativo de estos aeropuertos fue contratado tanto por EISA en su mayoría y una parte también que contrató PIA. Eso ha facilitado el proceso en todo lo que se refiere a las áreas técnicas de certificación y vigilancia de aeródromos, en la parte de navegación aérea, facilitación. Hoy en día el tránsito por los aeropuertos es diferente con los protocolos de bioseguridad a causa de la pandemia. Hay que ser creativo por parte de los nuevos operadores para dar eficiencia en los aeropuertos, en el tránsito de los pasajeros, en procurar la salud de los viajeros. Igualmente en la parte del sistema de gestión de la seguridad operacional, cuyos temas fueron tratados, como ya expliqué al principio, y fueron programados y finalizados exitosamente mediante un cronograma de cumplimiento que le estaremos dando seguimiento, por supuesto, a través de nuestras áreas técnicas. En los aeropuertos, en este momento existe un operador. Ese operador tiene funciones limitadas a atender pasajeros y atender aeronaves, pero el sistema aeroportuario lo conforman un montón de instituciones, y es por eso que el director Wilfredo Lobo está acá también, porque Aeronáutica Civil es de las instituciones más importantes. Ellos controlan el tráfico aéreo, dan las autorizaciones, y asimismo hay 17 instituciones más que coadyuvan en la operación de un aeropuerto. No entran ni salen pasajeros si el director Lobo o si Aeronáutica Civil no autoriza el aterrizaje o el despegue. No entran pasajeros si Migración no autoriza la salida o la entrada de gente. No entran pasajeros o no salen si aduanas. Entonces, y asimismo los bomberos, COPECO, OIRSA, ARSA, DSA, forman todo este sistema aeroportuario, y nosotros somos los que coordinamos de cierta forma el abordaje y desabordaje de los aviones. Es bien importante tener en cuenta eso. Por otro lado, la pregunta más específica: ¿qué cambios podemos esperar en los aeropuertos en los próximos días de parte de ISA? Recordemos que allá en Toncontín está PIA. Ellos, de cierta forma, nos convertimos en competencia, licenciado, porque queremos nosotros también brindar el mejor servicio. Entonces, PIA está haciendo lo que le corresponde en Toncontín, y nosotros acá lo primero que pueden experimentar los pasajeros vamos a instalar un centro de triaje en los aeropuertos, porque muchas veces en los destinos exigen las pruebas de COVID y no dejan abordar a algunos pasajeros porque esa es una exigencia del país destino. Entonces en los próximos días podremos ver un centro de triaje. Claro, todas estas decisiones pasan por el Consejo de Administración, que bien lo mencionó el ministro Pineda. También podemos esperar una mejor identidad de estos tres aeropuertos, es decir, que el pasajero o el visitante sienta que llega a Honduras. En este momento hemos notado que los aeropuertos se han convertido en una marca de publicidad comercial, y lo que nosotros queremos es que el pasajero sienta que está en Honduras, que cada aeropuerto tenga su identidad en la región que corresponde. Llámese Roatán Playa, Ceiba, Carnaval, San Pedro Sula, destino o conexión a las ruinas, etcétera. Entonces, esperemos una mejor identidad también. Esperemos también, porque hay tres partes acá. Existen los pasajeros, existen las líneas aéreas y existen los visitantes. Y de las líneas aéreas nosotros queremos brindarle un mejor servicio en tierra para que podamos atraer líneas aéreas de bajo costo como Interjet, Volaris y todos los que van. Spirit ya está acá, pero ellos requieren de condiciones extraordinarias en sus costos en tierra. Entonces, estamos trabajando en todo eso, a pesar de que estamos en un proceso de recuperación en la industria aérea. Queremos atraer diferentes líneas aéreas de bajo costo para que el hondureño tenga diferentes alternativas para viajar en Centroamérica también, porque es caro viajar en Centroamérica. Y eso es lo que podemos
es lo que va haciendo de la mano del Consejo de Administración. Sí, es caro viajar en Centroamérica y es muy caro viajar en Honduras. En aviones, un boleto Tegucigalpa-San Pedro cuesta un montón de dinero, o Tegucigalpa-La Ceiba. Pueden venir cambios favorables para el usuario, y un cambio de administración implica despido de personal, ¿o no, ingeniero? Definitivamente no, licenciado Valladares. Es más, el 90% de la mano de obra calificada y certificada que está en los aeropuertos pasan a formar parte de ISA. Y vamos a ir, al contrario, buscando nuevos negocios dentro de los aeropuertos que nos permitan también dar más oportunidades de empleo. La mayor parte de gente que está trabajando en los aeropuertos conservaron su puesto de trabajo, y los que no están ahora ahí fue porque por decisión de la concesionaria anterior los habían liquidado, o por decisión de ellos mismos decidieron no continuar. Pero los puestos de trabajo fueron conservados sin un tan solo día de receso. Del 28 al 29 pasaron a formar parte de la planilla de ISA, y pues posteriormente vamos a ir también evaluando y viendo qué otras necesidades existen o qué otras cosas tendrán que mejorar en función de mano de obra. Sí, inversiones importantes que ustedes ya visualizan efectuar en los aeropuertos, o prioridades que hay. Bueno, de primera mano, los sistemas de aire acondicionado tienen que mejorarse. Todo lo que lleva a que el pasajero se aborde o desaborde la nave es prioridad. Algunos de los sistemas electromecánicos han sido inspeccionados, tienen que ser mejorados, pero de inicio que el pasajero en este momento pues que no sienta calor en las terminales, que las gradas eléctricas estén encendidas, y que todo el proceso de abordaje y desabordaje en este momento sea confortable, con las medidas de bioseguridad, y agregando a esas medidas de bioseguridad para que los pasajeros pues vayan ganando la confianza nuevamente en viajar en aviones. Sí, ingeniero, no aguanto a la gente aquí preguntándome, dígales qué destino le espera a Toncontín y cuánto va a durar la transición de Toncontín a Comayagua. Ahí vamos con el tema de la concesión. Palmerola espera iniciar operaciones en octubre, noviembre del próximo año. En el momento que Palmerola inicie operaciones, Toncontín pasa a ser un aeródromo, o pasa a ser un aeropuerto de vuelos locales. Así que Toncontín pues todavía estará un tiempo operando como aeropuerto internacional, y al momento de entrar Palmerola a finales del próximo año, Toncontín debería migrar la operación internacional hacia Palmerola en Comayagua. A finales del próximo año. ¿Y Toncontín cómo quedaría? ¿Como un aeropuerto local de Tegucigalpa? ¿Cómo quedaría? Es correcto, el aeropuerto de Toncontín queda como un aeropuerto local para atender vuelos nacionales, y de repente pues se pueda extender a algunos vuelos regionales. Eso habrá que verlo en ese set de reglas que le menciono yo, que es el contrato, y ver la disposición de ambas partes para poder beneficiar el tráfico aéreo regional. Pero de momento queda como aeropuerto local. Bien, me parece correcto que no haya cierre de Toncontín. Muy bien, es correcto que la capital tenga, al menos para vuelos locales, y si, como dice el ingeniero Leo, si fueran regionales de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, pues mucho mejor. El nuevo primer ministro japonés Yoshihide Suga declaró al presidente ruso Vladimir Putin que quiere resolver una disputa territorial entre los dos países y firmar un tratado de paz que ponga fin formalmente a las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. Suga asumió el cargo hace 2 semanas, reemplazando a Shinzo Abe,
quien renunció debido a problemas de salud. Durante sus casi 8 años en el cargo, Abe dedicó mucho tiempo y esfuerzo a mejorar los lazos con Moscú con la esperanza de resolver la disputa territorial, pero con pocos avances. Ambos países reclaman un grupo de islas tomadas por la antigua Unión Soviética en los últimos días de la guerra, lo que les impide firmar un tratado de paz. Las islas llamadas Territorios del Norte en Japón y los Kuriles en Rusia se encuentran frente a las costas de Hokkaido en el norte de Japón. Le dije a Putin que espero desarrollar las relaciones entre Japón y Rusia de manera integral, incluida la firma de un tratado de paz. Dije que no deberíamos de dejar el problema territorial a las próximas generaciones y poner fin nosotros mismos, indicó Suga a los periodistas después de la conversación telefónica. Abordaré firmemente el problema con el presidente Putin. Suga enfatizó que confía en que él y Putin pueden desarrollar una relación positiva en la que puedan intercambiar opiniones francamente. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, vamos al cierre. Don Wilfredo Lobo, director de Aeronáutica Civil, ¿qué se le promete al pueblo hondureño, a la población, cuando EISA asume el control de estos aeropuertos al terminar el contrato de Interairport y se habla que será casi 2 años previo a una nueva licitación para llegar a una concesión que Dios primero sea muy beneficiosa para el Estado, también para el concesionario, para que el país se desarrolle? Le agradezco también, don Wilfredo, la amabilidad que ha tenido de compartir con nosotros esta mañana. Su mensaje final. Muchísimas gracias a usted, don Raúl, por habernos invitado a este foro y poder compartir con el ministro Pineda y el ingeniero Castellón. A la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil continuará con su compromiso firme de seguir haciendo su trabajo, ejerciendo lo que le corresponde, la vigilancia de la seguridad operacional. Por supuesto, lo haremos en la misma forma como lo hemos venido haciendo con los nuevos operadores de los aeropuertos, tanto con EISA como con PIA. En el caso de Aeronáutica no forma parte de EISA, porque nosotros no podemos ser estipados. Y nuestro trabajo más bien es técnico, y a propósito de eso, el 80% de nuestros colaboradores son de áreas técnicas y el 20% administrativo. Así que nuestro compromiso será el mismo, ejerciendo con nuestros inspectores la vigilancia en el cumplimiento tanto de las operaciones, tanto de EISA como de PIA. Dígame algo final. La gente de Aeronáutica Civil está preparada para estos tiempos, para la modernización. ¿Está bien preparada esta gente? No escuché bien la pregunta, se cortó. Le preguntaba que si la gente que trabaja en Aeronáutica Civil tiene los requerimientos técnicos, los equipos modernos necesarios para estos tiempos y la calidad del trabajador de Aeronáutica Civil, si reúne las condiciones necesarias para tener un equipo técnico, un equipo humano de calidad. Aún con las limitaciones presupuestarias que siempre ha tenido la agencia, no asignó a cargo del tiempo, se ha venido contratando personal técnico que no es fácil encontrar en el mercado, especialmente competir con los salarios de la industria. Eso no ha sido fácil. Sin embargo, en nuestra administración hemos prestado mucha atención a la capacitación del personal. Como mencionaba al principio, una de las prioridades para nosotros es la capacitación de nuestro personal, y ahí es donde estamos haciendo una inversión anual de más de $400,000 en capacitar nuestro personal. La capacitación del personal técnico es sumamente cara. Un inspector de operaciones, para que pueda ser capacitado para inspeccionar una aeronave, nos cuesta alrededor de $20,000. O sea, son capacitaciones sumamente caras. Sin embargo, en mi administración hemos hecho
mucho esfuerzo para tener a nuestro personal calificado. Y hemos hecho no solamente inversión en la parte de la calificación o de la capacitación de nuestro personal, hemos hecho inversión también en la infraestructura. Hemos modernizado, como le decía, el centro de control radar de San Pedro Sula. Hemos comprado flota nueva de vehículos para que nuestros inspectores se trasladen a los aeropuertos sin problema. Se ha comprado equipo, computadoras nuevas, hemos comprado software para ir modernizando la institución, en fin, hemos hecho inversión en ese sentido y lo continuaremos haciendo en la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. Ese es nuestro compromiso, subir el nivel y la calificación de la institución. Muchas gracias al director de Aeronáutica Civil, don Wilfredo Lobo, esta mañana con nosotros. Ministro Roberto Pineda, el reto que tiene usted y el resto del equipo que estará al frente estos 2 años de los aeropuertos, ¿qué le dice a la población hondureña, a los usuarios? Esperamos que se haga todo lo mejor y que los hombres más preparados y capaces estén al frente de esta responsabilidad que asumieron a partir de las últimas horas. Gracias, Raúl, nuevamente por la invitación y poder decirle al público todo lo que estamos, o a los televidentes, todo lo que estamos haciendo en cuanto a lo que es infraestructura aeroportuaria y el traspaso pues, de estos 4 aeropuertos a las instituciones EISA y PI, que es al final es un reto bastante fuerte, es un desafío bastante fuerte, pero estoy seguro que las instituciones que estamos involucradas haremos nuestro mejor esfuerzo, y ahí estarán ustedes como medios de comunicación viendo pues la transparencia de todas nuestras ejecutorias. Al final esta infraestructura aeroportuaria viene enmarcada dentro de un concepto logístico, y ese concepto logístico es convertir a Honduras en el centro regional, en el centro logístico de la región. Al final pasar pues de lo que es competitividad pues a la productividad. Eso es un esfuerzo grande, y es un esfuerzo y un desafío que como hondureños y como instituciones del Estado debemos lograr, lógicamente del lado pues de las concesionarias y en este caso también de ISA, para lograr esos estándares tan altos que nos hemos formulado y que tenemos que cumplirlos luego para pasar a la concesión a largo plazo. Así es que estamos listos. Las instituciones lógicamente tenemos que fortalecernos en lo que es concesión, en este caso de aeropuertos, porque, como decía al principio, el reto es enorme y tenemos ahí el acompañamiento de todos y el acompañamiento del BID, que será un factor determinante para esa capacitación en aeropuertos en este país. Así que muchas gracias. Solo finalmente, ministro, no puedo hacer todo lo que la gente, ahí lo voy a invitar a otro programa sobre eso de las carreteras. Buenos días, me dice Adrúbal Martínez, un buen amigo. La reparación de la carretera de la entrada Copán a San Pedro Sula, ya que ese tramo está en mal estado. Ministro. Estamos hablando, bueno, no de la entrada a Copán. La entrada a Copán se acaba de finalizar, es entre 8 kilómetros. Estamos hablando, me imagino que él está hablando de Chamelecón a la entrada. Correcto. Es un proceso que se está trabajando a través de otras instituciones y que se está buscando pues la mejor solución para darle finalización pues a ese tramo de 106 kilómetros. El presidente de la República mencionaba ayer ya 2 financiamientos, que es la finalización de Danlí hasta Tegucigalpa, y el financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica de los siguientes 58 kilómetros, igualmente para el corredor turístico, y lógicamente pues estará ampliando en su momento qué es lo que se va a hacer con ese tramo que estaba hablando el señor de los 106 kilómetros de Ministro Roberto Pineda, gracias, y quiero decirle que
como hondureño quiero ser positivo, pensando que esta administración que ustedes van a manejar va a ser muy buena, que va a servir para desarrollar los aeropuertos, que haya excelencia, calidad, que la gente esté complacida, que la gente quiera venir a Honduras, que esta pandemia termine y como usted lo ha dicho a lo largo de esta entrevista, no es fácil en este momento de pandemia también, eso hay que reconocerlo. Ministro, gracias. Gracias a usted, Raúl. Bien, vamos ahora con don Leo Castellón. Don Leo, ¿qué decirle a la gente? ¿Cómo se va a manejar esto? Ya usted lo ha explicado a lo largo del programa, pero ¿cómo lo resumimos? ¿Cómo asumen este nuevo reto del manejo de los aeropuertos? El licenciado Raúl y pueblo hondureño tengan la confianza que los aeropuertos van a ser bien manejados. El primer objetivo ya se cumplió, que el primer objetivo era pasar del 28 al 29 sin que a la vista de los usuarios se notara ese cambio. Ayer despegamos el primer vuelo de San Pedro Sula de United con destino a Houston, Estados Unidos, a las 8:40 de la mañana, y con ese despegue se cumplió el primer objetivo, que era tomar la operación de estos 3 aeropuertos, al igual que Pamerola en Concortín. Primer objetivo cumplido. Segundo objetivo va a ser mejorar los niveles de servicio a los pasajeros, a las aeronaves y a los visitantes, y eso lo vamos a hacer en este periodo temporal. Y el tercer objetivo es que exista la infraestructura aeroportuaria a través del concesionamiento en el largo plazo. Esa es la mira de todos, junto con el equipo de INSEP que lidera el ministro Pineda y todo su equipo legal. También quiero extender mi agradecimiento a la Superintendencia de Concesiones por toda la colaboración. Sin duda, el director Lobo, de parte de la Aeronáutica Civil, es el bastión en todo este tema de aviación civil. Mi agradecimiento también por haber coadyuvado en esta primera etapa. Continuaremos trabajando y pues con mucho cariño y respeto al director Lobo. Ahí le recomiendo que contrate cable color para su conexión de internet. Y pues todo el equipo que lleva también el ministro Luis Mata de parte de Inversiones y todo el Consejo de Administración de ISA a llevar a cabo estos objetivos. Y a usted, licenciado Raúl, y a todo el equipo de Canal 11, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder explicar bien y darle la confianza al pueblo de Honduras que van a tener mejores aeropuertos en los próximos años. Muchas gracias. Me preguntan aquí los muchachos que si cree usted que con todo esto y que ya se están haciendo los primeros vuelos, va a volver Delta a volar a Honduras. Delta en efecto está volando de San Pedro Sula. ¿Y a Tegucigalpa? Ya tiene su programación desde San Pedro Sula. Yo creo que la pregunta va encaminada a Toncontín. Esto depende mucho de las líneas aéreas, porque ellos han hecho sus adecuaciones de acuerdo a los tráficos aéreos que existen y lo que más les resulta a ellos dentro de sus parámetros. Sí vamos a hacer un esfuerzo, no solamente porque Delta retorne a Toncontín, que eso le corresponde a PIA, pero otras líneas aéreas también de bajo costo que van a crear esa conectividad. Muchas gracias, ingeniero Leo Castellón. Un placer saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Y al igual que al ministro Roberto Pineda y a don Wilfredo Lomo, al ministro de INSEP y don Wilfredo Lomo, director de Aeronáutica Civil. Gracias por su participación esta mañana. De inmediato voy a hacer mi ronda informativa matutina. Aquí Kelly Olivera y Eddie ya lo tienen preparado. 3 detenidos, 2 en el sector del Chimbo, eso es aquí en la salida de Tegucigalpa, camino a Valle de Ángeles, bajo el cargo de sospechas de asesinato. Es el resultado del primer operativo que está realizando desde muy temprano la Fiscalía. Víctor Valladares. Adelante, Víctor. Así es, licenciado, tal como usted lo indica, nos ubicamos en el municipio de Valle de Ángeles, donde también se ejecutan operativos en el marco de esta operación que ha iniciado el Ministerio Público en diferentes puntos de la capital del país y también a nivel nacional. Aquí donde nosotros nos ubicamos en este momento se ha dado captura a una persona de nombre Marlon Oliva, de 24 años de edad. Él pues se le vincula con la muerte de un miembro de la comunidad
lésbico gay, precisamente hecho suscitado hace unos meses aquí en este sector donde nos ubicamos en este momento. También se ha dado captura a 2 personas en otro operativo ejecutado en el sector de El Chimbo, cerca de Santa Lucía, y corresponden a los nombres de Marvin Noel Salgado Martínez y Delvin Soel Salgado, por la muerte violenta de una persona de nombre Ronald Fernando Aguirre Hernández, hecho suscitado en la aldea El Chimbo, precisamente hace unos días. Esto es parte de los resultados que se dan a conocer de estas operaciones que se ejecutan en varios puntos de la capital de la República, que a esta hora de la mañana ya da como resultado la detención de 3 personas cuyos nombres hemos mencionado, y pues siguen los allanamientos en diferentes zonas de la capital del país en busca de personas que al parecer han cometido otro tipo de delitos, entre estos asesinatos y también el tema de la extorsión. Lógicamente, más resultados acerca de estas operaciones se darán a conocer en las siguientes emisiones, licenciado, tanto de los noticieros, de los espacios informativos de 11 Noticias. De momento, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Víctor, dándole cobertura a estos operativos de la Fiscalía. Vamos a ir a las afueras del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué están protestando miembros de sindicatos ahí en las afueras del Ministerio del Trabajo, aquí cerca, por cierto? Adelante, Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, dirigentes sindicalistas mantienen una protesta en las afueras de la Secretaría de Trabajo, pero que sea Dinora Cruz, presidenta del Siempre, que nos dé los detalles del cuál es el motivo que ustedes están aquí en esta instalación. Muy buenos días. El día de hoy pues nos hemos apersonado otra vez a la Secretaría de Trabajo para exigir al ministro del Trabajo que dé respuesta sobre la acta que se cambió, que por qué se publicó el acta que no era y no la que nosotros firmamos el 24 de enero, donde ahí se acordó dársele el aumento a los compañeros y compañeras por servicio civil, compañeros por jornal, compañeros de las entidades centralizadas y descentralizadas, como son los compañeros del registro, compañeros del INE, compañeros de CONAPID y otras instituciones. Bien, también me acompaña Edis Moncada, presidente del Sindicato del Registro Nacional de las Personas. Ustedes quedan prácticamente fuera de este aumento que estaban solicitando. Bueno, el registro siempre ha tenido durante 5 años el aumento salarial. Ahorita nosotros hemos enviado 3 notas al comisionado. Esperamos respuesta, porque si no hay respuesta antes del 10 de octubre, entonces nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer a nivel nacional. Por tal razón, acudimos al ingeniero Brevé, que él es el comisionado presidente, para que nos resuelva esto que fue firmado por el presidente de la República, ministro de Trabajo, ministro de Finanzas, centrales obreras y sindicatos. Por tal razón, estamos a la espera del llamamiento del ingeniero Catán para resolver esto. Gracias a Edis Moncada, y con estas imágenes, licenciado Raúl, las protestas van a continuar hasta que las peticiones sean respondidas por parte de las autoridades competentes. Con estos detalles yo retorno con usted a Estudios Principales. Gracias a la periodista Kimberly Espinosa. Voy ahora, lamentablemente, a informarles de más muertes de hondureños producto del coronavirus. El periodista René Amaya tiene el informe. René. Buenos días Raúl, efectivamente tal como usted lo apunta, son 6 personas que en las últimas horas ya han fallecido producto del COVID-19, 3 en el Instituto Hondureño de Seguro Social y también se registran 3 aquí en el Hospital Escuela Universitario. Muchos jóvenes, Raúl, se siguen reuniendo ya en muchos lugares de aquí de la ciudad capital y en otras ciudades de nuestro país y creen que esta pandemia ya pasó. La licenciada Juliet Chavarría, confírmenos, 3 personas más y más o menos cuántos fallecidos manejan ustedes aquí en el Hospital Escuela Universitario. Buenos días. Buenos días, a todos nosotros, al igual que los televidentes. Lamentablemente estamos reportando 3 decesos más en este centro hospitalario, pacientes que se encontraban en las salas de atención y en una condición muy delicada, también que presentan otras patologías y desafortunadamente han perdido la batalla contra el COVID-19 en las últimas 24 horas. Estamos hablando de pacientes entre las edades de 55 y 68 años.
las cuales pues han perdido la batalla contra esta enfermedad. Más de 500 pacientes han fallecido acá en lo que vaya de la pandemia. Sí, desafortunadamente son más de 500 los pacientes que han fallecido en este centro hospitalario, pacientes que al inicio de la pandemia llegaban en condiciones muy delicadas al centro hospitalario, ya pues se les brindaba toda la atención y por la gravedad de su condición, estos fallecían porque venían ya de una manera tardía a recibir atención médica, por lo que nosotros siempre le recordamos que acuda a los primeros síntomas a los diferentes establecimientos de salud para evitar que lleguen en condiciones críticas y que estén falleciendo. ¿Hay hospitalizados? En este momento tenemos 48 pacientes hospitalizados en total, entre ellos tenemos 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, además de 8 pacientes en el área de emergencia, que es donde están los pacientes más críticos. Muchas gracias. La licenciada Juliet Chavarría. Raúl, esto es lo que se vive en el Hospital Escuela Universitario. Estos 3 pacientes que han fallecido, el llamado para las personas: continúen con las medidas de bioseguridad, no se expongan, tener esas reuniones privadas o asistir a estas reuniones masivas, porque en cualquier momento usted puede permanecer también aquí en cuidados intensivos o hospitalizados en cualquier centro asistencial de nuestro país. Retornamos con usted, Raúl. Bien, René Amaya, con esa lamentable noticia, 6 hondureños más muertos producto del coronavirus. Vamos a cerrar en el norte del país. Son cosas que no se entienden. Estamos en medio de una pandemia y hay gente que está preparando una nueva caravana migrante hacia los Estados Unidos. Ahora, en Guatemala y en México es casi imposible pasar para los migrantes hondureños que quieren llegar a los Estados Unidos. Pero eso es un tema. Y la pandemia, el coronavirus, ¿quién organiza esto, Gerlin? ¿Qué dice la gente que ve en esa caravana? Voy a San Pedro Sula. Gerlin Díaz, adelante. Muchas gracias al licenciado Raúl Valladares. Buenos días a usted y también a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Y es que, pues, mediante convocatoria de diferentes redes sociales, un grupo ya de compatriotas se están desplazando desde diferentes puntos del país a la gran central metropolitana aquí en San Pedro Sula para iniciar el día de mañana, en las primeras horas del día, esta travesía hacia los Estados Unidos en busca, según ellos, de mejores oportunidades de vida. De hecho, desde el departamento de Choluteca ya salieron los primeros compatriotas para reunirse aquí en la gran central metropolitana de autobuses. El punto de partida por parte de estos migrantes está pactada para las 4:30 de la mañana, para así tomar diferentes rutas, tanto en la carretera al occidente como también a la carretera hacia la frontera de Corinto, esto por el municipio de Omoa Cortés, siempre con el objetivo de primera instancia llegar a Guatemala, posteriormente a México y, según ellos, pues también cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Algunos de ellos se han convocado a través de las redes sociales y también pues existen mensajes y grupos donde se están alentando a que deben de también cumplir una serie de medidas como el portar su respectiva mascarilla y también pues evitar cualquier tipo de aglomeración en las calles donde vayan. Estos son los mensajes que ellos han puesto en los diferentes grupos de las redes sociales donde se están convocando para partir mañana desde San Pedro Sula hacia lo que es Estados Unidos. La convocatoria es por parte de algunos líderes anónimos, como siempre, porque ellos pues nunca dan a conocer cuáles son las intenciones y cuáles son sus verdaderas identidades. Aún van siempre en medio de estas aglomeraciones de personas, simplemente los van dirigiendo, pero sin dar a conocer sus verdaderas identidades, ni siquiera sus nombres o para pasar desapercibidos. Esto es lo que puedo informarle, licenciado Raúl. Vuelvo con usted. Gracias, Gerlin Díaz. Ya explicó Gerlin, por las redes sociales se comunican, pero deben pensarla bien. Primero, porque la pandemia continúa. Acabo de pasar de 6 muertos acá en Tegucigalpa. Segundo, las restricciones que ha puesto Guatemala y México también. Bueno, Dios ilumine a estos hondureños que piensan hacer caravanas. Nos vamos. Siga con nosotros en Canal 11. Al mediodía los esperan más noticias con Kelly Olivera e Isabela Chévez, nuestros corresponsales en todo el país, nuestro equipo de periodistas en las principales ciudades de Honduras, la Alianza Informativa Latinoamericana detallando lo de Honduras y el mundo. Buenos días, que estén bien.